Hace décadas los Mercedes se desarrollaban sin límite de presupuesto, rindiendo honor al lema de la marca, lo mejor o nada. Este Mercedes SL 300 del año 90 es un perfecto ejemplo de ello, donde, como vamos a ver, hasta el más mínimo detalle derrocha calidad. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para no perderte próximos vídeos. En efecto, se mire desde el ángulo que se mire, cuando tenemos delante un SL de cuarta generación como este, inmediatamente se nos genera la impresión de que estamos ante un producto realmente bien hecho. En gran medida, esto se debe gracias a su lenguaje de diseño típicamente alemán, donde predomina la sobriedad y los trazos rectos. Se trata de un coche de lujo, sí, pero este Mercedes va un paso más allá que sus rivales, ofreciendo los mejores materiales y la tecnología de vanguardia del momento. Todo ello acompañado de algunos de los mejores motores de gasolina jamás fabricados, de 6, 8 y por primera vez en la saga de 12 cilindros, prodigios por refinamiento, robustez y sensaciones. Este SL guarda además algunos detalles realmente curiosos, que iremos desgranando, como un larguísimo capó que ocupa más de un tercio del coche, de apertura doble de hasta 90 grados, sin duda un guiño hacia los amantes de la mecánica y la vieja escuela. Y así es, esta cuarta generación, presentada en el 89 y en producción hasta el 2001, sigue siendo todo un Mercedes de los de antes, a pesar de que la electrónica hace ya bastante acto de presencia. Lo que no ha cambiado es el extraordinario aplomo y calidad de rodadura, algo que sus rivales tan solo pueden imitar. La historia del modelo, como veremos en un gráfico más adelante, comienza en el 54, con los 190 SL de 4 cilindros y también el 300 SL, el primer superdeportivo de la historia, es decir, el famoso alas de gaviota. En el 63 aparece la segunda generación, la W113, para dar paso en el 71 a la tercera y más longeva, la R107. El SL de cuarta nace en el 89 como un roadster de 4,47 metros de largo, cuyas principales novedades, respecto a su veterano antecesor, son la de catapultar la potencia de los propulsores de hasta 525 caballos, así como la de implementar la electrónica a gran escala, pudiendo disponer del equipamiento más avanzado de la época. Como dato, podía albergar hasta 43 motores eléctricos para accionar las diferentes funciones. También es el último SL en poder disponer de una caja manual de 5 velocidades, asociada únicamente a la versión de entrada 300. Nuestro protagonista es precisamente un 300 de las primeras unidades, matriculado en el 90 y fácilmente identificable por los intermitentes delanteros en color naranja, con un bloque de 12 válvulas y 190 caballos asociado, en este caso, a una caja automática de 4 velocidades. El número 1529 de autopista anunciaba al fin el esperado sucesor de la tercera generación, y lo hace definiéndolo como un auténtico deportivo, aunque en realidad acabaría siendo un salón rodante. Así, en el 90, el número 144 de automóvil lo compara con los mejores supercoches del momento, incluido el mismísimo Ferrari Testarossa. Esta es la gama del SLR 129 en diferentes momentos de su vida comercial, donde destacan las versiones V12 y sobre todo su elevadísimo precio. Sea como fuere, el SL era un coche extraordinariamente caro, incluso respecto de sus tradicionales competidores de lujo, como este Jaguar XJ V12, al que aventaja en más de 3 millones de pesetas, y eso sin incluir los innumerables extras. Aquí podemos ver todas las generaciones del SL, con 66 años de historia a sus espaldas. Como se puede apreciar, todas las generaciones son extraordinariamente longevas, y prácticamente permanecieron sin cambios durante toda su vida comercial. Si eres un amante de los clásicos como yo, tienes que descargarte Barfindex, donde además de poder interactuar con una comunidad cada vez más grande, puedes subir tus propios clásicos, participar en concursos y también ver otros coches que tenéis en vídeo en el canal. Podemos entender estas extraordinarias tarifas en el momento en que nos montamos a bordo, y es que además de por un extraordinario motor, en estos Mercedes pagamos por disfrutar de una calidad casi artesanal. Fijémonos en las puertas y su moqueta exterior, así como en los diferentes plásticos y todo el ensamblaje, o incluso en el grosor del acero y todas las gomas aislantes. Son impecables. La madera es de verdad, y los tiradores de aluminio del bueno están dispuestos a durar a perpetuidad, al igual que los listones de las puertas. Como vemos, llama la atención el enorme tamaño del volante, muy poco deportivo y que ciertamente desentona, sobre todo teniendo en consideración que cuenta con dirección asistida. Si echamos la vista abajo, nuevamente todo está perfectamente forrado, se encuentre o no a la vista.
Por otra parte, el cuero de los asientos no está nada mal, aunque es cierto que no es el mejor que he visto en un coche, dejando este honor, en mi opinión, a ciertos franceses. Sentados en ellos nos sentiremos poco más que como patrones de un barco de 4 ruedas, ya solo por la generosa y completísima instrumentación en la que no falta casi nada. Como buen Mercedes solo tenemos una palanca al lado del volante. Los faros delanteros son típicamente ochenteros. A partir del 95 se ofrece como opción iluminación en xenón, aunque el pionero en este campo fue el BMW Serie 7 en el año 91. Todos los cierres y tapas tienen un funcionamiento adictivamente suave que no ha decaído después de más de 30 años de uso, y es que hasta la propia rugosidad y textura del plástico desprende calidad. En esta parte de la consola central podemos ver una pequeña muestra de toda la electrónica que podía implementar este SL, como los elevalunas, retrovisores, la propia capota y mandos electrónicos del ordenador de a bordo. Que son estos que podéis ver en este momento y cuyo display se localizaba en el compartimento superior, como un opcional en la época. El SL podía configurarse como un 2 más 2 plazas, al estilo de un Porsche 911, por ejemplo, donde pueden viajar niños o incluso adultos, no muy altos si movemos un poco los asientos delanteros. Aquí tampoco, fijaros, se escatima en calidades y todos los componentes, absolutamente todos, tienen la misma calidad que delante o en otras zonas. Si necesitamos llevar equipaje, es posible retraer los respaldos para acomodar un par de maletas, y es que además el tejido es tan denso que apenas se moverán durante un trayecto. Por otra parte, como medida de seguridad, este SL equipa un arco de seguridad en caso de vuelco que se maneja eléctricamente. Calidad de construcción aparte, lo mejor de un SL está debajo del enorme y largo capó. Me comentaba un suscriptor que los auténticos Mercedes son aquellos en los que la calandra forma parte precisamente del capó, y la verdad es que tiene razón, como sucede en el eterno Mercedes W123 del que tenéis un vídeo en el canal. En este caso nos encontramos con la mecánica más sencilla de la gama, pero no por ello la menos recomendable. En primer lugar porque sus 190 caballos son más que suficientes para pasear, y en segundo lugar porque su refinamiento y suavidad son de otro planeta. Vamos a escucharlo. Como me ocurrió también cuando grabé los W123 y W201, solo hace falta echar un vistazo para darnos cuenta de que tenemos delante un motor realmente bien hecho, de los que duran toda la vida, aunque no tengamos ni idea de mecánica. Y así es, contamos con una alta cilindrada dividida en 6 cilindros sin turbo ni compresor, es decir, atmosférico, donde sí podemos encontrar electrónica en elementos auxiliares como el módulo de ABS o la centralita que gestiona la inyección electrónica. A pesar del tamaño del motor, hay muchísimo espacio disponible en el vano. Recordemos que aquí puede tener cabida hasta un V12, siempre de forma longitudinal, de lo que se explica la enorme longitud del capó. A pesar de ser un coche relativamente moderno, la accesibilidad es bastante buena y, por ejemplo, podremos cambiar un filtro de aire por nosotros mismos, retirando simplemente 4 pestañas metálicas. Este propulsor código interno M103 se fabricó durante 13 años montándose en varios modelos de la marca. Como vemos, las prestaciones son más que suficientes a pesar de los casi 1700 kilos de peso, una cifra que puede dispararse a medida que carguemos de extras en la unidad y que en versiones V12 coquetea con las 2 toneladas.
Y es que el capó es realmente grande y, como comentaba al principio del vídeo, admite dos aperturas, siendo la más amplia un ángulo de 90 grados. Es una de las cosas que más me han llamado la atención y que recuerda en gran medida a los grandes deportivos de los 60 y 70 que equipaban motores enormes colocados a lo largo del coche y que precisaban, en este caso, de mucho espacio. Veamos algunos detalles de este SL donde no podían faltar los triángulos en la tapa del maletero, por cierto, exquisitamente forrada, y donde tenemos, por si fuera poco, un espacio bastante bueno para llevar nuestros bultos de viaje. Es sencillamente increíble el buen hacer de los alemanes, que no descuidan ni la tapa del depósito de combustible, de puro acero inoxidable con su logo serigrafiado. En la parte delantera, si echamos un vistazo al parabrisas, enseguida nos damos cuenta de la robustez de todo el conjunto, en una época en la que se seguían utilizando tornillos de estrella. Como comentaba, esta cuarta generación abraza electrónica por todo lo alto, con innumerables motores eléctricos por todo el coche. La capota de lona tiene un accionamiento 100% eléctrico que en apenas 20 segundos permite cerrar o abrir el coche, tal y como lo haría exactamente un cabrio moderno actual. Por supuesto, el coche podía montar de forma opcional un techo duro, que aísla todavía más el habitáculo del frío y de la humedad y que convierten a este SL en todo un gran turismo. La marca no repara en gastos ni en calidades. La luneta trasera es térmica de la misma manera que una berlina convencional de la marca y además está tintada exactamente igual. En marcha, el SL presenta un comportamiento claramente burgués, donde prima el confort y el aplomo por encima de la deportividad, relegada al sonido o empuje que pueda transmitirnos el motor. El propósito de este SL de cuarta generación no es el de ser un deportivo de prestaciones puras, aunque pueda ir muy rápido. En este sentido, es un perfecto compañero de largas distancias. Notaremos siempre en todo momento mucho aislamiento, en gran parte por el excelente trabajo de la suspensión, de tarado marcadamente blando. Por su parte, la caja automática tiene un funcionamiento muy progresivo, sobre todo para contar con 30 años, pero en ningún caso está pensada para proporcionarnos aceleraciones fulgurantes, porque ese, como comento, no es el propósito de este coche. Circulando a ritmos legales combinados, podemos obtener unas cifras de consumo de entre 8 y 10 litros, más que aceptables para el posicionamiento, peso y motor de este 300 SL. En definitiva, la cuarta generación del SL es una clara merecedora de la etiqueta de coche realmente bien hecho, de auténtico Mercedes, capaz de desafiar al paso del tiempo, con motores que son una maravilla de la ingeniería y que desgraciadamente no vamos a volver a ver. Dale like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para próximas entregas. Un saludo.